Bueno, en primer lugar, agradecerte, José, la presentación. Y, en segundo lugar, agradecer a la dirección de Paints and Coatings que nos dé la oportunidad de poder presentar estos productos de dos de nuestras representadas en este foro. Bueno, en primer lugar, voy a explicaros brevemente quiénes somos, a qué nos dedicamos. Delta Technic es una empresa que se funda en el año 1982 y se funda como empresa comercial, distribuidora de determinados materiales o materias primas para el sector industrial. Específicamente, en este caso, nosotros comenzamos con la distribución de la representada Cabot. Posteriormente, vamos añadiendo más representadas a nuestro portfolio de producto y en el año 1989 los mismos socios fundadores fundan una nueva empresa que se llama Delta Color Master Batch, una planta de fabricación de Master Batch especializada en cable y PVC, que posteriormente pasa a formar parte de Delta Technic también y ser una división más. Para que os hagáis una idea, esta es la estructura del grupo Delta. Tenemos Delta Color Master Batch, que es la planta de fabricación de máster base PVC y para industria del cable. Y tenemos la división de Delta Trading o distribución, que tenemos dividida en 3 subdivisiones en función del tipo de producto y de mercado al que nos enfocamos. Y en este caso en concreto nos vamos a centrar en el sector de pigmentos para aplicaciones industriales. Todo y que también tenemos pigmentos para aplicación y aditivos para aplicación en producto cosmético. Para que os hagáis una idea de la dimensión actual de Delta Technic, tenemos 20.000 metros cuadrados de instalaciones. Estas instalaciones tenemos 2 plantas en la zona de San Celoni, en Barcelona, y una planta de recién inauguración en México, cerca de la zona de Querétaro. Estamos hablando de 200 empleados y una inversión pues, de un 3% del turnover que tenemos. Bueno, como os comentaba, habéis visto, la empresa se fundó en el 82, os estaba comentando, ahora hemos hablado de la estructura de la empresa, del grupo, y ahora estábamos hablando de la dimensión presente de nuestra empresa. Básicamente, nosotros, la división de Delta Trading o de distribución, los sectores en los que somos activos es básicamente sector industrial, sector de plásticos. En este caso, trabajamos con fabricantes de Master Batch y de Compound, especializados en extrusión, calandra, inyección o inyección soplado. Sector de cables, que nosotros, todo y que es dentro de plástico, consideramos un sector aparte debido a la especificidad de este sector y las diferentes formulaciones que nos requieren trabajar para ellos. En este caso estamos hablando de cables tanto de energía como de telecom, data o automoción. El sector más importante para nuestra división de distribución, sin lugar a dudas, es el sector de pinturas. En este sentido, trabajamos con todo tipo de fabricantes de pinturas y aplicadores. Estaríamos hablando de pinturas para automoción, tanto OEM como refinish, pintura industrial, pintura decorativa o pintura en polvo. Otro sector muy importante para nosotros es el de las artes gráficas. En este caso, tenemos materias primas, tanto pigmentos como tintas acabadas para el sector de gráficas, fabricantes de tinta, todo tipo de aplicaciones, tanto en hueco como flexo, serigrafía u offset y bases agua, bases solvente o ultravioleta. Y finalmente comentaros pues, que también, como os decía anteriormente, tenemos una serie de materias primeras para el sector de la cosmética. Y en este caso trabajamos con laboratorios tanto fabricantes de producto cosmético como dermofarmacias o industria farmacéutica. Bueno, centrándonos más en lo que es la parte de Delta Trading Pigmentos, nosotros tenemos un concepto del negocio o de la representación que quizá es un poco diferente al habitual, no es ni mejor ni peor, es un concepto diferente y es el que nosotros hemos considerado que es el que mejor se ajusta a nuestras capacidades. En este sentido, normalmente cuando hablamos de distribuidores de sector industrial o productos químicos, estamos hablando de distribuidores que suelen tener presencia en diferentes países internacionales, suelen ser empresas internacionales o multinacionales, suelen trabajar con un gran número de representadas y tienen un portfolio de producto muy extenso, por lo que son en general, valga la redundancia, generalistas. En este caso, en Delta, el modelo que hemos seguido ha sido un modelo opuesto. La idea de los fundadores siempre ha sido
tener un número de representadas muy reducido, muy específicas y especializadas, en este caso en pigmentos, e intentar ser muy especialistas de estas representadas con las que trabajamos de una forma muy continua y continuada a lo largo del tiempo. Para que conozcáis brevemente las representadas que llevamos, ECAR, líder mundial en fabricación y comercialización de pigmentos de efecto, entendiendo como pigmentos de efecto tanto pigmentos metálicos, aluminios y bronces, como pigmentos nacarados, bases micas sintéticas o borosilicatos. Cabot, referente en el mercado a nivel de fabricación de negros de humo, sílices pirogénicas o alúminas. Cinic es un fabricante ubicado en China de pigmentos orgánicos de alto rendimiento. Se han especializado en un portfolio muy reducido de pigmentos, la mayoría de ellos en base de PP. Estaríamos hablando de pigmentos como un Red 254, un Red 264, un Yellow 110 o un 109. Aralon, que es un fabricante alemán especializado en pigmentos fluorescentes y fosforescentes. Además, ha desarrollado una técnica muy concreta de customización, de encapsulación de diferentes pigmentos en función de cuál es la aplicación final, si es para un plástico, una pintura o una tinta. Y finalmente, bueno, un referente en el sector de los pigmentos orgánicos, como es Simpsons, que pertenece al grupo Roja. Bueno, pues sin más, paso a hablaros de los dos primeros tipos de productos que me gustaría presentaros hoy. Son de nuestra representada ECAR, con la que trabajamos desde el año 1992. Y en este caso en concreto os vamos a presentar los Stapa IL Hydrolan Plus, que son el último desarrollo de ECAR en cuanto a pigmentos aluminio empastados para aplicación en sistemas acuosos de alta exigencia. Y Silvershine 400, que es el último desarrollo que hemos hecho en ECAR en relación a pigmentos aluminio tipo Silver Dollar. En cuanto a los Stapa IL Hydrolan Plus, como os comentaba, la versión Hydrolan Plus es ir un paso más allá, es una mejora en el tipo de recubrición Stapa IL Hydrolan que ya teníamos en el mercado. Para aquellos que no estén acostumbrados a trabajar con los pigmentos metálicos, con los pigmentos aluminio, normalmente cuando quieres trabajar un pigmento aluminio en una base acuosa, necesitas pasivar el flake de aluminio. Esta pasivación es para evitar una reacción exotérmica en la que reacciona el aluminio con el agua generando hidrógeno. Es para buscar una estabilización frente al gassing. Existen diferentes formas de estabilizar una partícula de aluminio. Básicamente las dos técnicas son o bien utilizar inhibidores de la corrosión o bien recubrir ese flake de aluminio, y en este caso en ECAR tenemos diferentes formas de poder recubrir el flake de aluminio. La más habitual y la más antigua es con sistemas cromados. En este caso ECAR en su momento desarrolló el recubrimiento Hydrolan. El recubrimiento Hydrolan no es más que una encapsulación del flake de aluminio en una capa de dióxido de silicio. Esta encapsulación lo que nos permite es, en primer lugar, tener un sistema que es libre de metales pesados. En segundo lugar, nos permite garantizar una estabilidad frente a ese gassing que se puede generar al trabajar en sistemas agua convencionales. Otra propiedad importante es que normalmente cualquier cosa que recubra, al final estamos hablando de pigmentos de efecto que se basan en la reflexión de la luz. Cualquier cosa que podamos depositar encima de una partícula de pigmento va a influir en las propiedades ópticas de este pigmento, de esta partícula. La ventaja del recubrimiento con óxido de silicio es que es sumamente transparente y prácticamente no afecta a las propiedades ópticas del pigmento. Y además estamos dotando al pigmento de una estabilización mecánica, por ejemplo, a sistemas de circulado en continuo. Como os comentaba, esta es la base, el Hydrolan convencional, y lo que hemos desarrollado en estos últimos años en ECAR ha sido esta nueva generación de Hydrolan Plus. En el Hydrolan Plus lo que hemos conseguido es hacer que esta capa de dióxido de silicio, esta encapsulación, sea mucho más compacta. Al ser más compacta, conseguimos que el sistema sea mucho más robusto para poder utilizarlo en sistemas que son más agresivos de lo habitual. Conseguimos dotar a la partícula de aluminio de una estabilidad a ese gassing en sistemas acuosos no convencionales. Al final estos son productos que hemos desarrollado en base al feedback de clientes que tenemos en el mercado
que nos comentaban que para sistemas o determinados sistemas convencionales con un tratamiento hidrolán era más que suficiente, pero aquellos sistemas en los que estamos hablando de que hay una serie de componentes que son muy agresivos, necesitábamos una mejora en esta recubrición o en esta inhibición. Y finalmente, con el Stapa Hydrolan Plus, seguimos respetando esas propiedades ópticas del pigmento, además de dotar al pigmento de esta estabilidad mecánica, como os comentaba, pues sistemas de pintado, por ejemplo, en OEM, en automoción, en los que tenemos el pigmento en una circulación continua, pues este recubrimiento protege al pigmento. Yo creo esta gráfica es bastante... Yo creo que es bastante clarificadora de lo que estamos hablando, ¿no? Es muy simple y muy clarificadora. En un sistema acuoso convencional, como sería el azul cielo, tendríamos más que suficiente con un Stapa y el Hydrolan para poder tener esta estabilidad del flake de aluminio frente al sistema acuoso. En aquellos sistemas en los que tenemos unos componentes más agresivos, iríamos a los Stapa y el Hydrolan Plus. Para que tengáis una ligera idea de cuál es el rango de productos que tenemos en esta familia de Stapa y el Hydrolan Plus, si vamos a la derecha de la gráfica podréis ver que contamos con el D50. Aquí tenemos el D10, D50 y D90, que es la distribución de partícula. Veréis que tenemos partículas desde 36 micras hasta partículas de 13-14. 36 micras ya es un tamaño de partícula para un aluminio bastante grueso, en el que ya podemos apreciar el pico de la partícula y vemos ese efecto de sparkling. Efectos de 13-14 micras estaríamos hablando de aluminios, tonos metálicos muy cubrientes y con un menor brillo. Y como podéis ver, tenemos diferentes grados en la parte derecha, la serie 200, la serie 2000, la serie 3000. En este caso son diferentes referencias que hemos protegido con este encapsulamiento en función de si son cornflake o silver dollar. Llegado a este punto, y antes de pasar a Silver Shine 400, para aquellos que no están acostumbrados a trabajar pigmentos aluminio, me gustaría explicaros que hay tres tipos de pigmentos aluminio en base a cómo se fabrican y a las propiedades que tienen. Básicamente, los tipos más básicos son el aluminio tipo cornflake y el aluminio tipo silver dollar. El cornflake, como indica su palabra, para que os hagáis una idea, la morfología de la partícula es como un cornflake de los cereales. ¿De acuerdo? Un aluminio tipo silver dollar es como el que tenéis en la foto de la derecha. Tiene una morfología mucho más regular, de forma que la luz que refleja es mayor y la que dispersa es menor, con lo cual un silver dollar siempre tiene más brillo que un cornflake. Y finalmente tenemos los aluminios PVD. PVD son las siglas de Physical Vapor Deposition, que es el modo en cómo se fabrican estos aluminios. Hacemos una evaporización al vacío del aluminio que recubre un sustrato y posteriormente eliminamos ese sustrato. De forma que tenemos partículas muy finas y estos son los responsables de dar el brillo tipo efecto espejo o efecto mirror, el efecto cromado. Son los que más brillo tienen. Bueno, una vez aclarado esto, Silver Shine 400 es el último desarrollo que hemos realizado en ECAR en cuanto a aluminios tipo silver dollar. En este caso hemos introducido una serie de modificaciones en el proceso de producción, tanto en el proceso de envolturado como a la hora de definir la curva de distribución de partícula. Hemos hecho una curva de distribución de partícula sumamente estrecha y además hemos obtenido una forma de poder seleccionar determinados flakes de aluminio después del proceso de atomización. Todo esto nos lleva a generar un pigmento aluminio o una familia de pigmentos aluminio con unas propiedades muy determinadas. En primer lugar, conseguimos un aluminio tipo silver dollar extremadamente brillante, debido a que, básicamente, a que la cantidad de luz que se dispersa es muy poca. La segunda propiedad importante es que conseguimos un aluminio que tiene un poder de cubrición muy elevado, muy fuerte. Y aquí, aquellos que sí están acostumbrados a trabajar con pigmentos de efecto, verán que son dos conceptos que habitualmente suelen ser inversamente proporcionales. Es decir, normalmente, cuando buscamos una partícula que nos dé brillo, suele ser partículas gruesas con una alta transparencia. Mientras que para conseguir un efecto opaco o de cubrición, necesitamos ir a partículas más finas y con menor brillo. En este caso, hemos combinado las dos propiedades. Hemos combinado un pigmento de un brillo muy elevado que además nos da un poder de cubrición muy fuerte. Como pigmento aluminio sigue manteniendo un comportamiento de flop muy intenso y otra de las ventajas que tiene es que debido a este brillo metálico
cuando lo tintamos con pigmentos orgánicos en una formulación, sigue quedando un carácter metálico muy profundo y muy intenso. Como en el caso anterior, brevemente, para que veáis el rango de producto que podemos tener dentro de esta familia. En este caso veis que el D50 es hasta 10 micras inferior que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que con un micraje menor conseguir un efecto de brillo muy elevado. ¿De acuerdo? Y comentaros que todos estos aluminios también tenemos su versión hidrolan, como comentábamos anteriormente, para poder trabajarlos en sistemas base acuoso. Bueno, me gustaría pasar a la familia de productos de la segunda representada de la que os quiero hablar hoy. En este caso es Cabot, como os comentaba, fabricante de negro de humo, sílices pirogénicas y alúminas. Y hoy me gustaría hablaros de la familia Emperor. Emperor es la última familia de pigmentos negros de alta intensidad, o los conocidos como High Color Carbon Blacks, que ha desarrollado Cabot. Y en este caso estamos hablando de una familia de pigmentos o de negros de humo pensados específicamente para dar unos efectos negros muy intensos y muy profundos en aplicaciones de alto valor añadido. Yo creo que gran parte de la presentación de un negro de humo se podría resumir en esta gráfica. Entonces, en esta gráfica os explico brevemente, en el eje de las abscisas o de las X, lo que tenemos es la medida de cuán fácil es utilizar un negro de humo. Como sabéis, aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con negro de humo, el paso más crítico en la producción de un negro siempre es la dispersión y suele ser el punto más problemático. Y siempre entendemos esta facilidad de cómo utilizar un negro, pues medido en términos del tiempo de dispersión, la carga de agentes dispersantes o la viscosidad que me va a generar ese negro de humo. En el eje de las Y o de las ordenadas tenemos la medida del desarrollo del color, es decir, cuán intenso, cuán profundo es este color. En este caso, esta medida del desarrollo del color o del rendimiento del color siempre va medido en base a dos parámetros, como son el tinting strength, como puede ser con cualquier otro pigmento orgánico convencional, y el Marston Jetness. El Marston Jetness que viene a ser lo profundo, lo intenso de ese color. Entonces, para que nos ubiquemos, en este caso estamos hablando de la familia Emperor, que están considerados estos negros intensos, como veis dentro de la gráfica, son los que nos dan una mayor intensidad de color. Y como veis, dentro de los negros de humo intensos, tenemos otros que no son estos Emperors, como vendrían a ser el Monarch 1300 o en esta gráfica no lo hemos incluido, pero un poquito más arriba del Monarch 1300 estaríamos hablando de un Monarch 1400. ¿De acuerdo? Básicamente, la diferencia fundamental que tenemos entre los Emperor y el resto de los negros de humo intenso es que en un Emperor lo que hemos desarrollado en Cabot es una modificación en la superficie de la estructura del negro o del agregado, lo que nosotros conocemos como agregado. Sabéis que los negros de humo tiene la unidad fundamental, el átomo de carbono. Átomos de carbono unidos de forma covalente, enlaces fuertes entre ellos, generan un agregado y los diferentes agregados se unen mediante enlaces débiles, fuerzas de Van der Waals, generando lo que llamamos los aglomerados. Cuando hablamos de la dispersión de un negro, pasamos de la estructura de aglomerado, lo dispersamos hasta la estructura de agregado. Bueno, pues en este caso estamos hablando de negros de humo que tienen una alta intensidad de color, tienen además un tono muy azulado y son más fáciles de dispersar. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de sistemas base solvente, os comentaba el caso del Monarch 1300, Monarch 1400, negros de humo intensos, negros de humo que ya tienen un cierto tono azulado, que podemos trabajar en condiciones de dispersión habitual, como la de muchos otros negros en el mercado. Y para sistemas base solvente podríamos introducir un Emperor 1200 o un Emperor 1600. Si os fijáis, un Emperor 1200 sería un poco menos intenso en color, por ejemplo, que un Monarch 1300, sin embargo, mucho más fácil de dispersar. Emperor 1600 es más intenso en color y más fácil de dispersar. Además, una de las propiedades fundamentales que tienen estos dos negros es que ya de por sí tienen un tono azulado que permite que no sea necesario tener que tintarlos con azul, sino que ya de por sí den este tono azulado que tanto se busca en determinadas aplicaciones. Si pasamos a las recomendaciones base agua,
En este caso, podríamos estar hablando del Monarch 1300 y el Monarch 1400 también. Son sistemas que se pueden utilizar, o negros que se pueden utilizar en base solvente o en base agua. En este caso, los negros de la familia Emperor para la base agua serían el Emperor 2000 o el Emperor 1800. Si volvemos un segundo a la gráfica anterior, esto, si me permitís la expresión, son la joya de la corona. Son los negros más intensos, los que nos dan más profundidad de color, los que tienen ese tono azulado mucho más intenso y además más fáciles de dispersar que habitualmente un negro convencional. Bueno, finalmente, para resumir las ventajas que puede tener trabajar con este tipo de negros, con estos Emperor, básicamente esta modificación en la superficie del negro lo que nos permite es reducir la cohesión en el negro de humo, es decir, reducir la cohesión entre esos aglomerados de negro, lo cual nos permite o nos lleva a que la dispersión del negro sea mucho más sencilla. Para que os hagáis una idea, en algunos casos en concreto podemos estar hablando de que el tiempo de dispersión del negro se reduce hasta un 50%. Mejoramos la mojabilidad, la humectación del negro. Esto tiene una influencia directa en cuanto a la viscosidad. Son bases en las que tenemos el negro incorporado mucho menos viscosas. Además, este tratamiento superficial en Emperor nos permite que requiramos de una concentración de agentes dispersantes más baja. Estamos hablando de una reducción en cuanto a agentes dispersantes de entre un 20 a un 50% en fórmula. Obviamente esto tiene una consecuencia directa, que es un menor coste en cuanto a la fórmula del negro. Y esta reducción de agente dispersante también nos permite que el desarrollo en el color pueda ser más intenso. Y finalmente, gracias a todas estas propiedades, es más fácil de dispersar, tiene menos viscosidad y podemos cargar menos de agente dispersante. Estos Emperor, otra de las propiedades que tienen es que nos permiten trabajar a concentraciones de negro más elevadas. Estamos hablando de concentraciones de negro de un 10-12%, concentraciones de negro en las que habitualmente nos llevarían o nos generarían una viscosidad que no nos permitiría trabajar en el negro, pues con esta familia Emperor podríamos llegar a esas concentraciones y tener una viscosidad suficiente como para poder trabajarla. Bueno, finalmente comentaros que la verdad es que la elección del negro de humo no es algo que vayamos a utilizar, no es algo trivial, depende de muchos factores, depende del efecto que estamos buscando, de la intensidad que estamos buscando, del sistema en el que vamos a trabajar, de la resina que vamos a utilizar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues desde Cabot, y en este caso en concreto, en España y Portugal, desde Cabot a través de Delta Technic, pues nosotros podemos ofreceros una serie de guías de formulación o ayudaros con las propiedades. Incluso tenemos algún vídeo de cómo se trabajan las dispersiones de estos negros de humo que estaremos encantados de poder compartir con vosotros. Yo, por mi parte, nada más que agregar. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Carlos. Sí que hay una pregunta. Si vas a la plataforma, cierras la presentación, la podrás ver. Es de Miquel. Te aparecerá en la zona de preguntas. Sí, me pregunta Miquel, a nivel de aplicación de los aluminios, ¿alguna consideración previa, como por ejemplo un UMP? Bueno, sí, hemos hablado del tema de la dispersión en los negros de humo, pero realmente a nivel de aluminio, tanto sea para base solvente como para base agua, una consideración previa siempre es una predispersión. Es decir, todos los aluminios, para poder conseguir desarrollar un aluminio en buenas condiciones, requieren de una muy buena predispersión. ¿De acuerdo? Que en ese sentido, si quiere algún detalle más en concreto, facilitándome mi dirección de correo, no hay ningún problema, le podemos enviar alguna recomendación de cómo predispersar el aluminio. Perfecto. Y pues a todos los visitantes, si hay alguna pregunta más, ahora es el momento. Si no, como ha dicho Carlos, él estará encantado de responderlas si contactáis directamente con él, que sé que lo están haciendo los visitantes, contactar después con los ponentes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Nos vemos en la presencial. Nos vemos en septiembre. Que tengas buen día. Gracias. Chao. Chao.